Queridos alumnos, vamos a iniciar la clase número 10 del curso para podadores, integrante de la propuesta educativa del Centro de Formación Profesional 401, suboficial Omar Santiago Cisneros de Quequén. Esta propuesta se articula con la publicación Guía de Poda 2003, que es una publicación del Centro de Formación Profesional, que puede ser adquirida en versión fotocopiada en El Duende, casa de fotocopias, ubicada en calle 70, entre 59 y 57. Por cualquier consulta, cualquier aporte, pueden dirigirse a la dirección de correo electrónico cursopodador cfp401@gmail.com. Bueno, el contenido de esta clase va a versar sobre la poda del arbolado público. Bueno, nos estamos ubicando en la guía de poda en la página número 24 y vamos a explayarnos sobre lo que acá brevemente se plantea en lo referente al tratamiento a través de la práctica de poda de este espacio verde público. El arbolado público se compone de las especies arbóreas o arbustivas instaladas en lugares del área urbana o rural, municipales, provinciales, dentro del ejido del municipio, y están destinadas al uso público, sin tener en cuenta quién y cuándo las hubiese implantado. Esto está determinado en el artículo 1 de la Ley 12.276, que es la ley que dispone de la poda del arbolado público. Bueno, por supuesto la cuestión técnica sobre el arbolado público y privado básicamente es la misma, pero hay diferencias en el enfoque. Dentro del arbolado público, los árboles y los arbustos pueden estar en dos espacios bien delimitados, y los dos de un manejo complejo, difícil, por las múltiples razones que atraviesan el uso de estos espacios. Siempre el manejo de lo público es de una complejidad mucho mayor que el manejo de las especies en los espacios privados. Eso debemos tenerlo en cuenta porque el abordaje requiere un análisis mucho más abarcativo y complejo. Bueno, dentro de los espacios verdes públicos podemos encontrar el arbolado de línea y el resto de los espacios, plazas, plazoletas, accesos de las ciudades, paseos ribereños, parques públicos, es decir, todos aquellos espacios abiertos que son de uso comunitario. Y hay que destacar a priori que el buen manejo hace a la calidad de la ciudad y, por supuesto, a la calidad de vida de sus habitantes. Es una mirada no demasiado transitada, pero que debemos enfatizar sobre ella, porque esos espacios verdes públicos, los espacios públicos en general, pero acá nos vamos a concentrar en los espacios verdes públicos, hacen a cada uno de nuestros días en la vida ciudadana. Es nuestro escenario. Entonces, debe haber una preocupación mucho mayor para conseguir que estos espacios tengan la calidad y la cantidad que una vida urbana verdaderamente comunitaria exige. Bueno, vamos a ver el arbolado de línea. El arbolado de línea está poco visualizado como espacio, pero si reflexionamos un momento nos damos cuenta que el arbolado de línea, entendiéndose por tal, los árboles que están en las veredas frente a nuestras casas, constituyen el espacio verde más extendido de la ciudad, porque son cientos y cientos de metros que atraviesan la ciudad como una especie de sistema nervioso, sistema circulatorio, que incluye gran longitud y gran cantidad de especies. Una pregunta que hacemos siempre para ver muchas veces cuán desentendidos estamos de este enorme espacio verde público es preguntarle a los vecinos cuál es el árbol que tiene en la vereda de su casa.
generalmente hay sorpresa, que como que se encuentran por primera vez frente a esa circunstancia. Incluso muchas veces si hay o no hay árbol en su casa y en la vereda, y a veces hasta el primer impacto es sorpresivo, porque no se repara en esto. Bueno, hay que aclarar que como todo lo público está normado, está regido, está regulado, cada municipio tiene su propia ordenanza donde se establece el manejo de estos espacios desde las especies que lo incluyen hasta el manejo particularizado, todo en el marco de la ley que ya hemos mencionado, la ley 12.276 para la provincia de Buenos Aires, que regula todo lo inherente, sobre todo un tema muy crítico, que es el tema de la poda. Nosotros a través de estas clases que han precedido hemos manifestado la importancia que esta práctica tiene para el buen desempeño de las especies y hemos puesto como condición, en primer lugar, el ejemplar bellamente formado. La cuestión estética es una de las más que tenemos que poner en primer lugar porque es lo primero que nos impacta, más allá de los beneficios que nos pueden otorgar las especies arbóreas, que son las que integran el arbolado de línea. Lo primero tiene que ser una cosa bien formada, una cosa estética, una cosa bella, porque la belleza de la ciudad es una cosa que nos afecta en cada minuto de nuestra vida. No es lo mismo vivir en una ciudad linda, en una ciudad armoniosa, en un barrio o en una zona con esas características, que vivir en una zona hostil, desarrapada, desprovista de elementos atractivos. Bueno, el arbolado de línea tiene mucho que decir en esto. Vamos a mencionar que traer acá otra de las características que hemos visto a través del curso. El arbolado de línea trabaja sobre dos ejes fundamentales. Uno es el ritmo. El ritmo está dado por tener especies iguales, del mismo tamaño, ya todos entendemos a esta altura lo que significa, y con el mismo manejo. Al ver la poda de las especies arbóreas, nosotros ya tenemos una base para entender qué significa esto. Y otra de las características es el arreglo a la norma. El arbolado de línea trabaja en un conjunto que surge de esa base legal que dispone qué especies y cómo deben ser manejadas esas especies. De la observancia de estas dos características hace a la estética de la ciudad. Y acá vamos a plantear algo que merecería un análisis más pormenorizado. Cualquier ciudad, cualquier área de la ciudad, cualquier barrio, por modesto que sea, con un arbolado de línea bien llevado, se transforma en una zona de un muy buen aspecto y propone una muy buena calidad de vida. Y sobre todo con muy bajo costo, porque en estos tiempos de capitalismo despiadado, parece que la belleza, la estética, el confort, solo viene detrás de enormes inversiones. Bueno, en el caso particular que nos ocupa, la estética de la ciudad, la habitabilidad de esa ciudad, la amabilidad en el tránsito de las ciudades está dada por un factor como es el arbolado de línea y el manejo de los espacios verdes en general, que requiere muy poca inversión, muy poco gasto y proporciona enormes beneficios. Bueno, vamos a ver los árboles que integran, vamos a hacer un poco un análisis de lo que los autores de esta guía están planteando en la página número 24. Vamos a referirnos en general a todos los árboles y arbustos que están ubicados en lo que ya definimos como espacio público, plazas, avenidas, plazoletas, accesos de la ciudad. Muchas veces en la ciudad de Necochea uno llega y es como que no hay una bienvenida, no solamente a los turistas y a los que no pertenecen a la ciudad, que llegan a nosotros mismos cuando regresamos a nuestra ciudad. Creo que merecemos otro recibimiento. Un buen manejo de esos espacios verdes públicos sería una muy buena señal. Bueno, los árboles que integran los espacios públicos, especialmente el arbolado de línea, deben pertenecer a la nómina de la ordenanza municipal
de cada ciudad. Para el caso de Necochea es la ordenanza 3892 del año 98 y son ordenanzas que sufren modificaciones. Ha tenido muchas ordenanzas de arbolado de línea especialmente, porque bueno, hay distintas opiniones, distintas miradas, distintas circunstancias que hacen que esas nóminas vayan cambiando. Necochea es una ciudad que tiene una gran expansión y entonces según si es calle pavimentada, calle de tierra, calle con mucho tránsito, calle que no lo tiene, calles o avenidas por donde va el transporte público o el transporte pesado, en fin, el distinto uso, la evolución en el uso de las distintas vías de circulación hace que modificaciones en uno de sus elementos, en este caso en el arbolado de línea, sean necesarias. Bueno, cuando un vecino va a ubicar un árbol en su vereda, ya sea porque no lo tenía o porque se retiró el que estaba ocupando ese lugar, bueno, está de más decirlo, pero tiene que ajustarse a lo que la ordenanza dispone. Es un hecho bastante generalizado que se desconoce que hay una ordenanza en este sentido, pero la hay. Quizá un aporte de nuestro curso sería recordar que lo que se hace en el espacio público siempre está normado por una ordenanza. Y bueno, y es necesario que eso sea respetado, porque hay razones para que llevaron a esa decisión. En el caso particular del arbolado de línea, la ordenanza tiene o debiera tener un diálogo con el vecino frentista, porque es evidente que el diálogo entre el vecino y el árbol debe tener la calidad y la profundidad necesaria para que esa convivencia sea posible. Muchas veces hay especies muy interesantes, muy atractivas, pero que por ciertas características de la planta y de los vecinos y de la cultura del momento y de los gustos del momento no establezcan un buen diálogo, una buena comunicación. Y eso nos lleva a inconvenientes o tratos o malos tratos, como los que estamos muy acostumbrados a ver, de árboles que se podan, que se recortan, que se maltratan y hasta que se retiran. Retirando un árbol de la línea, un árbol del arbolado de línea, del arbolado de alineación, bueno, tenemos que tener en cuenta algo. Estamos tirando abajo decenas de años, porque una de las características del arbolado de línea es que cada árbol logrado en la vereda, que no se logra con facilidad un buen ejemplar, eso es importante plantearlo de antemano, lleva mucho tiempo. Por lo tanto, una vez que el ejemplar está logrado, habría que hacer todos los esfuerzos posibles para mantenerlo. Y acá hay dos cuestiones. Una pasa por buen manejo del árbol y otra por la construcción de una mirada ciudadana que sea favorable a la permanencia de esos ejemplares en la comunidad. No hay árbol sin sombra, nunca más cierto que acá, y la presencia de los árboles, bueno, genera circunstancias que podrían considerarse inconvenientes, molestas. Las hojas, las ramas, los frutos, bueno. La selección para la elección de la especie debe ajustarse para que estos contratiempos sean mínimos, pero eso incluye también una educación ciudadana para entender que a través de la valoración del árbol esos inconvenientes se minimizan, se crea un acuerdo, una especie de tolerancia que permite que el arbolado y la ciudadanía funcionen acompasadamente, en armonía. Ese es un gran esfuerzo que un curso como este, que atenta a la parte, que apunta a la parte técnica, bueno, no debiera descuidar. Tan importante como saber podar es saber entender al vecino y es saber dialogar con el vecino y llegar a ese acuerdo que permita que la naturaleza, de la cual el hombre también es parte, funcione en su conjunto. Bueno, entonces, la especie para cada calle está pautada por la ordenanza y debiera ser respetada, más allá de que por ahí tendríamos preferencia por uno u otro ejemplar. Si el ejemplar que nosotros preferimos, bueno, no está en la ordenanza, bueno, démosle otro lugar en nuestra casa. Por ahí puede ser una salida o proyectemos para otro espacio ese árbol. También los árboles deben estar ubicados en los lugares y en el modo que las ordenanzas deben previsto.
Una cosa muy importante, que así como hablamos a través de todo el curso, que muchas veces partíamos de un varillón para hacer la poda y cultivar la especie que tenemos entre manos, cuando trabajamos con el arbolado de alineación debemos partir de un ejemplar criado. Si lo hemos hecho nosotros, hagámoslo en el patio de la casa, pero cuando lo sacamos a la vereda, el ejemplar tiene que ser criado. Es decir, que tiene que tener un perímetro no menor de 12 a 14 centímetros, no menor, la vuelta del tronco del árbol, y la copa ya formada, como hemos visto, copa cortada y formada, a no menos de 1,80 o 2 metros de altura. Vemos muchas veces que se ponen plantas de menor tamaño. Aclaremos que el crecimiento en la vereda para un árbol es difícil, es dificultoso. Entonces tenemos que poner un árbol que ya las primeras etapas críticas estén superadas. Un árbol que ya pueda desempeñarse solo en ese ambiente tan hostil que es precisamente las veredas y las calles. Acá también los autores de la guía ponen mucho énfasis en las razones que definen las características del arbolado. Y hay que tenerlo en cuenta y hay que meditar profundamente sobre esto, porque el vecino no solamente es vecino frentista, que puede definir o decidir o opinar o analizar sobre su árbol de vereda. Tiene que tener una mirada más totalizadora y tiene que ser extensivo a toda la ciudad. Entonces debe meditarse sobre qué árboles podrían funcionar armónicamente en toda la ciudad. Una decisión importante porque si contabilizamos es enorme la cantidad de árboles que se ponen o que faltan o que se sacan en una ciudad. El árbol que se utiliza en el arbolado de línea debe ser lo suficientemente vigoroso para soportar la adversidad que significa el tránsito vehicular y de peatones. El simple tránsito, dejemos de lado el maltrato que sufren los árboles. Vamos a dejarlo, vamos a suponer que la comunidad acá está comprometida con el árbol, pero es un espacio hostil. Las emisiones de gases, los ruidos, las vibraciones. Fíjense que los árboles de línea, en muchísimos casos, sobre todo en las zonas más urbanizadas, están en una jungla de cemento. No es el mejor lugar, ¿no es cierto? Cómo actúa el calor, cómo actúa la temperatura, las radiaciones, lo afectan. Entonces el árbol se desarrolla no en sus mejores condiciones. Por lo tanto, tenemos que poner, por empezar, un árbol vigoroso, ya criado como dijimos. Y como está en un espacio donde conviven muchas actividades, el árbol tiene que acompañar, pero nunca ser un obstáculo para esas actividades, para el ascenso y descenso de los peatones, para la altura de los vehículos de transporte, en fin, cualquier inconveniente que el árbol genere por una inadecuada elección va a disminuir sus posibilidades de éxito. En el arbolado de línea también, por razones de estacionalidad, o sea, características de verano y del invierno, sombra para el verano, luz para el invierno, se utilizan generalmente especies de follaje caduco. Nosotros hemos visto la posibilidad que nos ofrecen las especies con follaje caduco para el manejo. En el invierno es muy sencillo trasplantarlas, o sea, sufren mucho menos el estrés del trasplante, las especies caducas. Y nos permite trasladarlo a raíz desnuda. Con lo cual, y cuando se trata de muchas plantas, es una ventaja porque dijimos que el costo de las plantas que se manejan a raíz desnuda es menor que el de aquellas plantas que van envasadas, o sea, aquellas que se movilizan en contenedores o en macetas. Bueno, cuando se va a poner un ejemplar en la línea, en la vereda, se va a hacer, como ya hemos visto, un ajuste entre el tamaño de la copa y el tamaño de las raíces, ¿no? Se ajusta la copa ya formada. El arbolado de línea tiene que tener la copa formada 2 metros desde el piso hasta el inicio de la copa, tienen que estar libres por las razones que hemos planteado. El tránsito, subida y bajada de vehículos, las visuales libres, eso tiene que estar libre. Eso ya tiene que venir hecho. Ya saben ustedes que esto nos ha llevado 3 o 4 años de trabajo. Bueno,
Se puede hacer un redondeo de la copa al momento de plantearla y se despuntan las raíces para posibilitar o favorecer un rebrote más vigoroso. Al acortar las raíces, estimulamos la formación de raíces activas, esas raíces más finas, que son en realidad las que absorben el agua y las sales y ponen todo el sistema en marcha. Otra cosa muy importante para el arbolado de línea y para tener en cuenta al momento de la plantación es la colocación del tutor. El tutor debe colocarse en el mismo pozo que el árbol, porque si después queremos incorporarlo como clavando el tutor, es muy difícil, muy complicado, ¿no? Tenemos que poner mucha fuerza y no llegar a la profundidad que necesitamos. El tutor tiene que acompañar el mismo hueco como ponemos en la planta y debe llegar hasta el fondo de la raíz. Ahí lo sujetamos después al eje o al tronco o al fuste ese libre que hemos trabajado y vamos a asegurar que la planta en los 2 o 3 años siguientes tenga el tronco bien vertical. Eso hace la estética de la planta. Vemos en muchos casos árboles o con las copas, con los fustes rotos. Sabemos que una vez que el fuste se corta ya no recupera la copa a la altura que la tenía, por lo tanto vamos a tener un ejemplar no con la estética que estamos precisando, y a su vez que crezca bien vertical. Eso hace la estética. El arbolado de línea es geométrico, es riguroso. No siempre los árboles en otros espacios necesitan esto, pero el arbolado de línea es como una cuestión obligatoria, no lo perdamos de vista. Tiene que ser un varillón de madera dura de 2x2 o un recurso muy interesante es una rama gruesa, pero una rama gruesa que tenga más o menos unos 4 centímetros de diámetro. Muchas veces cuando los trabajos de monte, en eucaliptus, bueno, esos troncos largos, que son ya casi troncos, mucho más que ramas, puestos como tutor, dan muy buen resultado. A veces recorriendo en las calles, los árboles puestos, se ve este recurso. Es más barato que un varillón 2x2, a veces es más difícil de conseguir, pero es eficaz. Aparte tiene que ser una madera no solamente resistente por su dureza, sino que no se dañe con las condiciones de humedad, por lo menos que acompañe 3 o 4 años la vida del árbol. Después de este periodo, el árbol ya estará lo suficientemente rígido para resistir con eficacia los golpes, los impactos, y ya mantener el perfil que nosotros estamos buscando. En general, el arbolado de línea, una vez que nosotros lo tenemos instalado, la planta no debe ser podada. Ya nosotros hemos dicho que la poda crea un desequilibrio y el arbolado de línea tiene algo fundamental, que ya lo mencionamos, pero vamos a reiterar. No está en buenas condiciones para ser cultivado. Tiene poco terreno disponible. Lo ponemos en una cazuela de 80 por 80, es el canterito. Estamos pensando ahora en un árbol que está en una zona pavimentada. Bueno, 80 por 80. Toda la tierra disponible es ese espacio libre de la cazuela. Y acá hay algo interesante. A través de ese espacio de tierra, la planta dispone de agua, de lluvia o de riego y de aire. No perdamos de vista que el suelo, no lo hemos tratado en este curso porque no es el objetivo, es una composición muy compleja donde intervienen muchos actores, pero uno de los elementos fundamentales es el aire contenido en él. ¿El aire por qué? Porque entre otras cuestiones aporta el oxígeno necesario para la vida de los tejidos. Las raíces son tejidos, están formados por tejidos vivos que están respirando continuamente, necesitan el aporte del aire como proveedor de oxígeno. Si no tienen cantidad suficiente, a veces vemos las cazuelas tan disminuidas que uno se pregunta cómo el árbol está prosperando. ¿Esto a qué se asocia? Al equilibrio raíz-parte aérea. Nosotros dijimos que la raíz y la copa crecen en conjunto. La raíz va proveyendo la savia bruta que se eleva hacia la parte aérea. Bueno, cuando nosotros recordamos ese tránsito por la poda, ni qué decir por la tala, es interrumpido, se produce un hiperdesarrollo de las estructuras que quedaron y un desequilibrio de la raíz. La raíz nunca la modificamos, ella está acostumbrada para ir bombeando para la copa que va teniendo arriba. Cuando esa copa se altera, esa raíz sigue bombeando, no tiene cómo regular la provisión de savia. ¿En qué se manifiesta?
en ese crecimiento desordenado que hemos visto de la parte aérea y también de la zona radicular. Y como la zona radicular tiene poco área para tomar oxígeno, hiperdesarrolla lo poco que tiene, se hiperdesarrollan las raíces. Fíjense que parecería paradojal, pero este hiperdesarrollo de las raíces es el que genera el levantamiento de las veredas. Entonces vemos una vereda levantada, ¡ay, cómo crece el árbol! Lo vamos a podar. Estamos incentivando el crecimiento de todo el árbol, raíces incluidas, y por lo tanto el movimiento de esas placas rígidas que son los pavimentos y las veredas. Por eso que en el arbolado de línea no hay prácticamente que podar, o la poda debe ser mínima para que estos desequilibrios sean lo menos perceptibles posibles. Y voy a poner acá para cerrar la exposición y esta clase del arbolado de línea, que en próximas clases vamos a ir tratando especie por especie, desde los plátanos históricos de Necochea hasta las últimas especies incorporadas, análisis especie por especie. Pero vamos a ver en un ejemplo urbano muy concreto lo que hace la poda o la ausencia de poda, el mal manejo y el buen manejo en una misma especie. Les propongo que nos ubiquemos en la esquina de la calle 60 y la avenida 59 en Necochea, donde tenemos en los dos sentidos la presencia de los tilos. En la plazoleta de la Plaza Rocha, tilos casi centenarios, y los tilos de la avenida 59 que están a partir de la década del 60. A mediados de la década del 60, cuando terminaron de retirarse los eucaliptus de la avenida 59, en las veredas se colocaron tilos, 63, 64, 65. Una medida histórica que marca la pericia o impericia de dos manejos. Las antiguas fotos con el bulevar con eucaliptus nos permiten ver que en la línea de vereda donde están los comercios no había árboles. Al hacerse la remodelación se sacaron los eucaliptus, se pusieron robiñas en la plazoleta central, en el estacionamiento, y en las veredas de la zona comercial, porque es la zona comercial por excelencia de Necochea, se pusieron tilos. Los tilos son unas plantas maravillosas, están muy ranqueadas, tienen muy buena prensa, pero son plantas que tienen sus exigencias en cuanto al manejo. Bueno, ¿qué pasó con los tilos de la avenida 59 en la zona comercial, no en la parte que corresponde a la Plaza Rocha? Es la zona comercial por excelencia. Esa zona, los comerciantes necesitan de sus vidrieras y del acceso a esos locales para exponer sus actividades, su mercadería, sus servicios, lo que fuera. Tienen que estar libres, las visuales libres. Si ponemos arbolado de línea, el fuste tiene que estar totalmente despejado para que esas visiones no sean obstruidas. La copa bien alta, o sea que el tilo es una planta hermosa, pero tiene una copa sumamente densa. A través de la copa de tilo no se puede ver nada. Otras especies son más translúcidas. Fue una elección desafortunada. Los comerciantes, en el afán de lucir, de exponer o por una necesidad empresarial, recurrieron a la poda. Vemos los tilos de la avenida 59 totalmente talados, las copas totalmente desarticuladas, enormes troncos de 10-12 metros con algunas ramas en su extremo. Bueno, un panorama desalentador desde lo estético, pero otro problema tan grave como es las veredas totalmente rotas por hiperdesarrollo de las raíces, debido al desequilibrio que esa poda, que no es tal, que ya es tala, ha generado. Así que una elección desafortunada que lleva a un manejo inapropiado y un resultado totalmente negativo, con un conflicto permanente entre los vecinos. Hay que aclarar otro detalle también en el caso de los tilos, que tienen frutos esféricos leñosos, duros, que generan un tránsito muy resbaladizo, que lo hacen totalmente inadecuado para un lugar de mucho tránsito y de pavimento duro. No es lo mismo ponerlos en plazas o superficies blandas que por otro lado no se transitan. Los tilos de la plazoleta, de la Plaza Rocha, también en la avenida 59, ahora han sufrido un manejo un poco inadecuado, pero de todas maneras tienen casi 100 años y fueron puestos, pero ya cuando una planta se pone tiene 8 o 10 años muchas veces, en la década del 30, o sea que ya son plantas centenarias.
No están colocados en cazuelas pequeñas, como los de la 59, sino que tienen banda de céspedes, toda una banda sin pavimentar. No han sufrido tal, se han colocado y se han criado, excepto esta última poda de 2 o 3 años atrás, pero que no ha sido poda, ha sido una especie de clareo, de raleo incomprensible, pero no ha generado demasiado desequilibrio. Fíjense la diferencia en el tamaño, en el tamaño, mucho menores, son exactamente las mismas especies, a un espacio mucho más reducido, con esta inexplicable intervención que tuvo hace unos años, ha perdido esa estética maravillosa que tiene, pero bueno, no ha pasado de ahí. Entonces, en este espacio verde público, donde el mayor ornamento y la mayor estructuración está dada a través de los árboles, la tarea que tenemos entre manos, que es la tarea de poda, es una tarea fundamental, por la poda que se hace y sobre todo por la poda que no se hace.